Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Aquí estamos a partir de esta hora. Para nosotros siempre es un verdadero honor. Es grato poder saber que ustedes están ahí. Agradecemos a la gente que está a través de Telesistema y los que comienzan a entrar a todas nuestras plataformas a esta hora de la mañana. Muy buenos días, David Álvarez Martín. Buenos días, Indira Suero. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Hoy es 11 de octubre del año 2022 y ya octubre se está acabando. Hay gente que a está en toda Navidad. velocidad. Hay gente que está en Navidad. ¿Qué? Ya los anuncios están en la televisión y en la radio, todo el mundo está en Navidad. Ya las tiendas, David, bueno, saludos primero a todos. días. Ya las tiendas tienen, algunas tiendas tienen decoración de Navidad, o sea que estamos bien cerca de oler ese cerdo asado, los pasteles en hoja, el ponche. No, miren, muy buenos días a todos. Tal como decía Edith, estamos comenzando. Durante las 2 próximas horas vamos a ofrecerles lo mejor en cuanto a noticias, análisis, entrevistas. Así que no se despegue, ya sea que esté en Telesistema Canal 11 o en nuestro canal de YouTube, El Día RD. Tenemos muchas informaciones. Hoy es Día Internacional de la Niña, así que más adelante Indira ha preparado algo para ustedes. Eso será, digamos que pasar a las 7:30 de la mañana. Hoy tenemos un contenido con muchísimas cosas, pero quiero aprovechar entrando de alguna manera, hacer un llamado a la protección de nuestras niñas. En estos días he tenido, por razones, yo siempre acompaño a un grupo de niñas a través de Plan Internacional para voceras, niñas que vamos a hablar de comunicación y lo que sea, de Azua, San Juan de la Maguana y de Barahona. Y con esas niñas yo digo que aprendo más de lo que yo pueda llevarles. O sea, me doy cuenta de la situación que viven muchas niñas nuestras. Y a veces se te acercan niñas a hablarte de la situación de otra niña en su comunidad, de cómo las ven. Y la verdad es que es desafiante en muchos pueblos nuestros. Cuando llegas ahí, te das cuenta de las precariedades que atraviesan las niñas y los niños, en sentido general, la gente más desvalida. Entonces, esas niñas que tienen una esperanza en un país donde el embarazo en adolescentes es tan alto, tenemos que trabajar para tener una sociedad donde a los niños y a las niñas les permitan ser esos niños. Así que un poquito más adelante tenemos eso. Hoy es un programa con muchísimo contenido. Vamos con Junior Ramírez. Junior, muy buenos días. ¿Cómo amaneces tú? Muy bien, Edith. Buenos días para ustedes y para toda la teleaudiencia. A continuación, una síntesis de las principales informaciones. Bueno, señores, un fuerte estallido seguido de un incendio en una subestación de EDESTE en la avenida César Nicolás Penson con Rosa Duarte produjo la salida de servicios de 7 circuitos, dejando toda la zona de Gascue sin energía eléctrica. El periodista Santiago Duruyal tiene la historia. Un zumbido inquietante y anormal, seguido de una fuerte explosión, es como los residentes en Gascue, próximo a la subestación, describen lo sucedido. Al lugar acudieron inmediatamente agentes de los bomberos para sofocar las llamas. Fíjense, eso de las 5:13 de la tarde fuimos informados de que había un incendio en la subestación. Inmediatamente enviamos varias unidades. Uno de los vigilantes nos informaron cuando llegamos que estaban medio desmayados. Una unidad del sistema 911 los trasladó a un centro médico que todavía no lo desconocemos, pero algo estable, o sea, no era nada de importancia, según nos informa el mismo personal médico. El gerente general de EDESTE explicó las acciones que están tomando para solucionar la situación, aunque dice desconocer para cuándo todo volvería a estar en la normalidad. Tenemos disponibilidad de otro transformador de 50 megas y estamos viendo la posibilidad de instalar ya sea una subestación móvil o ya sea otro transformador de la misma categoría para poder abastecer a la brevedad posible la energía faltante. Algunos residentes curiosos se acercaron al lugar para contemplar lo sucedido. Bueno, no, yo estaba en la casa y cuando yo oí yo pensaba que había sido que había trayado vehículos. Cuando explotó, salimos todo el mundo para afuera. ¿Tienen su velita ya comprada? Voy a eso ahora, al colmado, un par de bélicas de fósforo, pues eso no se usaba ya por aquí. EDESUR también comunicó por medio a su cuenta de Twitter que
que debido al incendio de la empresa EDESTE se encuentran sin servicios circuitos de la zona metropolitana de Santo Domingo y Jaina. Explicaron que el evento también ha afectado subestaciones de EDESUR como en el Metropolitano, Embajador, UAS, Los Prados y el enlace de Anillo 138, dejando sin servicios los sectores de Naco, Zona Universitaria, La Esperilla, Avenida Independencia, Los Prados, Piantini, Herrera, Bellavista y La Julia. Según indicó el director de los bomberos en el Distrito Nacional, hasta el momento se desconoce qué pudo haber ocasionado este incendio, pero señala que los agentes continuarán trabajando durante toda la noche y que inmediatamente tengan estas informaciones se las darán a conocer a la población. Para Telenoticias, Santiago Drullar. En el ámbito político, la aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, recibió el apoyo del también precandidato Luis de León y la Fuerza Bochista de cara a la consulta electoral del Partido Morado del próximo domingo 16 de octubre. Paola Mateo nos dice más. Hay un futuro promisorio en República Dominicana con esa estrella amarilla que nos alumbrará el camino y cegará esta oscuridad en que nos tiene sometido este gobierno del cambio en reversa. Previo a esa declaración, la ex vicepresidenta de la República y aspirante presidencial por el PLD afirmó que el ingreso de Luis de León a su proyecto es sinónimo del fortalecimiento de la unidad en esa organización política, marcada en los últimos meses por el abandono de cientos de sus miembros. Ha demostrado siempre que ha puesto por encima de todo, siempre ha puesto al PLD. De su lado, el también aspirante presidencial y presidente de la Fuerza Bochista, Luis de León, aseguró que el regreso seguro del Partido Morado es con Margarita Cedeño a la cabeza de la institución partidaria. Y el país demanda de alguien que tenga esas fuerzas. Respecto a cómo van las proyecciones en las provincias del país, Cedeño dijo que hay solo 4 en las que hay un empate técnico. Pero después en las otras estamos por encima y por mucho. Y hay 3 provincias donde triplicamos a nuestro principal contendor. En otro orden, la candidata valoró las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader respecto al tema haitiano. Tenemos que estar preparados para defender nuestro territorio. Será este domingo 16 cuando el PLD escogerá el candidato que representará a esa organización partidaria en los comicios del 2024. Para Telenoticias, Paola Mateo. Por cierto, el expresidente de la República, Danilo Medina, afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana está renovado y que no tiene ninguna duda de que ganará las elecciones presidenciales del 24. Y sin habernoslo propuesto, es el camino que estamos recorriendo. Hoy el PLD tiene prácticamente 2 padrones. Un padrón que tiene 1.7 millones, que está en la Junta, al que se le han agregado cerca de 500.000 de personas que se han organizado nuevas en el PLD, que mucha gente no cree que las juramentaciones que hicimos eran juramentaciones ciertas porque los lugares no tenían capacidad para ni siquiera una tercera parte de lo que se estaban juramentando. O sea, nosotros vamos presentando un producto nuevo a las próximas elecciones, que es lo que nos va a garantizar a nosotros volver al poder en el 24, porque yo no tengo duda de que el PLD va a ganar las próximas elecciones. Ninguna. Medina dio estas declaraciones al ser entrevistado en el programa El Sol de la Mañana, donde aseguró que es neutral con los aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido y reiteró que le dará todo su apoyo al que resulte ganador en la consulta de este próximo domingo 16 de octubre. Hablando de justicia, con un voto disidente, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia declaró inocente al diputado del Partido Revolucionario Moderno Gregorio Domínguez en el caso de un desalojo y demolición de una propiedad privada en Punta Rusia el 27 de mayo del 2020. Roberto Brito tiene detalles. En el dispositivo de la sentencia, Francisco Jerez Mena, presidente de la Corte, dijo que la parte creyente no pudo demostrar la participación del legislador en el desalojo. Y en su motivación, que se extendió por más de 1 hora, responsabiliza a los empleados del diputado. Todo lo dicho en aplicación del texto precedente, procede a declarar la absolución del diputado Gregorio Domínguez, a quien se le imputó la violación a los artículos 24 y 25 de la ley número 396-19, que regula el funcionamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias
el artículo primero de la ley número 5869 sobre violación de propiedad. De su lado, la magistrada María Garavito, quien tuvo el voto disidente, explicó que existen pruebas suficientes que vinculan al legislador con el desalojo. Son coincidentes, no solo en identificar a Batilio Catalino Martínez, alias Jaime, y a Emmanuel William Molina, alias Quinco, como los que llevaron a cabo la destrucción de la construcción, uno dirigido por el otro, sino también en afirmar que el nombrado Jaime es empleado del imputado Gregorio Domínguez. En ese orden, la parte querellante revisará la decisión del tribunal y en su momento la apelará. Pero vamos a revisar esa decisión y al final de cuentas serán los empleados del diputado a quien le han echado toda la culpa en este caso. Yo me siento un poco desilusionada de la justicia, porque se demostró que me demolieron una casa, quién dio la orden y todo. En tanto, el legislador y su abogado se mostraron conformes con la decisión de la Corte. La justicia hizo su trabajo, nosotros pasamos por el sedazo de la justicia y estamos conformes con la decisión. Fue justamente lo que el voto de mayoría y el voto decisorio, el que se encuentra en el dispositivo de la sentencia, como el resolutor del caso, llegó a esa conclusión. Durante el fondo de este juicio, en su conclusión, el Ministerio Público había pedido 5 años de prisión contra el diputado Gregorio Domínguez. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 31 de octubre a las 11 de la mañana. Para Telenoticias, Roberto Brito. Y el juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero, inició la lectura de la acusación formal contra los implicados en el caso de corrupción Antipulpo, cuyo principal imputado, según el Ministerio Público, es el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez. Wilson Mejía, con más detalles. El fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa PECAT, José Miguel Marmolejo, logró hoy leer casi 200 páginas, según informó Wilson Camacho, titular del Ministerio Público. Hemos iniciado con la presentación de la acusación y se ha presentado en el día de hoy unas 139 páginas de la misma. Nosotros esperamos que en un plazo razonable poder terminar con la presentación de esta acusación. Antes del inicio de la audiencia, la defensa del principal imputado pidió un aplazamiento, acción que fue calificada por el Ministerio Público como tácticas dilatorias. En el día de hoy, varias defensas, sobre todo la defensa del acusado Alexis Medina Sánchez, intentaron que se aplazara el conocimiento de la audiencia, evidentemente a lo que se opuso el Ministerio Público, sobre la base de que conocer este proceso en un plazo razonable es un derecho de todas las partes. La audiencia fue recesada para el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana. Se recuerda que el voluminoso expediente está compuesto por más de 3.400 páginas. Desde la Fiscalía del Distrito Nacional para Telenoticias, Wilson Mejía. Finalizamos este resumen de noticias. Volvemos al estudio A. Nos encontramos contigo ahorita, Junior. Tú vas a Gascue hoy. Así es. Sí, 2 acontecimientos en Gascue. Por un lado tenemos el socavón, que fuiste el otro día, a ver qué pasa en la Rosa Duarte, cómo va eso. Claro que sí. Y el apagón, el problema con el incendio ayer, en el área de producción de energía ahí. Toda la zona de Gascue, así es. Pues no sé, apagadas, decían, pero fue incluso más allá de Gascue. Alguna gente amaneció sin luz. Gracias, Junior, por estar con nosotros. Nos vemos ahorita nos encontramos. Bueno, señores, miren, anoche recibía, ya comienza a circular la acusación. De hecho, hay un abogado que lo ha publicado en su cuenta de Twitter, completa, el enlace para descargar la acusación que ha presentado el PETCA respecto a los imputados en el caso Antipulpo. A mí me ha llamado mucho la atención que la audiencia de ayer, donde se comenzó a leer la acusación, no fue transmitida por nadie. Nadie transmitió. Generalmente las transmisiones se hacen a partir de un enlace del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial genera una transmisión de los casos más relevantes. Y en el caso Antipulpo, desde el principio ellos no presentaron ningún inconveniente y se difundió. De todas las audiencias que hemos tenido en el país de los grandes casos de corrupción, estas fueron las más vistas. Y entonces ayer comenzó la lectura de la acusación que trae nuevos elementos, sin embargo, estuvo ausente de todos los medios de comunicación. De hecho, yo no sé, tengo que revisar la prensa hoy si trae el detalle de que ayer el Ministerio Público en la lectura de la acusación ya ha dicho
y está explícito ahí que ha abierto una carpeta de investigación respecto a Lucía Medina. Lucía Medina, expresidenta de la Cámara de Diputados y hermana del expresidente Danilo Medina, está bajo investigación por los beneficios que habría recibido una institución suya de más de 78 millones de pesos. Hay muchísimos elementos en esta acusación que son nuevos. Estamos hablando de más de 3.000 páginas, tenemos el documento y en un momentito, después que hagamos la pausa y tratemos algunos puntos, vamos a estar dando detalles de lo que ocurrió, porque ciertamente hay una especie de silencio que se generó ayer, no sé las razones, pero evidentemente ha sido distinto a todos los demás procesos. Quizás nos tomaba por sorpresa o lo que fuera, pero generalmente, y eso me consta, las transmisiones se generan a partir de ese enlace del Poder Judicial. Entonces la gente no conoció esta información. Así que en lo que llevo, porque este es un documento que apenas anoche ya comenzaba a circular entre periodistas, sobre todo, y debo decirlo, hay abogados que tienen acceso porque los abogados tienen que recibirlo, son muchos imputados y son muchos abogados. Y algunos lo ponen directamente en sus redes sociales. Así que el que hace la tarea un poquito, escuchó, bueno, está el caso Antipulpo, ¿dónde está la acusación? Recordemos que el documento que se presenta para las medidas de coerción es distinto al que se presenta al final como acusación, porque este es el resultado de todos los meses de investigación por parte del Ministerio Público. Así que solo les adelanto eso y un momentito vamos a estar ofreciendo estos detalles porque sé que el señor David Álvarez Martín ha recibido otros documentos preocupantes, me decía él cuando llegaba esta mañana. David. Saludos, buenos días a todos. Hoy en día estamos viviendo una especie de efervescencia de patriotismo mirando hacia el oeste. Y al estar tan atento al oeste, estos patriotas y todo este patriotismo no está fijándose que en el corazón mismo de la sociedad dominicana está enfrentando problemas muy graves que sí son un riesgo para la preservación de la sociedad dominicana y de su democracia. No son los haitianos, está dentro de nosotros mismos. Acaba de salir un informe elaborado por la UNESCO, UNICEF y la CEPAL sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. El objetivo número 4 tiene que ver con educación. Hay varios objetivos, agua potable, una serie de temas. Educación es el número 4, por lo tanto se le llama ODS 4 a dicho informe, porque corresponde con lo que tiene que ver de educación. Según este informe, y están viéndonos desde fuera, no desde dentro, hay informes y análisis internos, pero desde fuera hay mucha más objetividad en todos los aspectos. Desde fuera están diciendo que en sexto grado, en tercer grado, que es donde se supone que ya los niños y niñas saben leer y escribir, en sexto grado, vuelvo y repito, tercer grado, solamente el 54% de los niños y niñas dominicanos cumplen con el mínimo necesario para saber leer. Y solo un 50.9% lo logra en matemáticas. Es decir, lo que se supone que debe aprender un niño o niña en tercer grado, la mitad no lo alcanza. No lo alcanza. Tenemos la mitad de los niños y niñas que no logran aprender a leer y escribir y no saben lo que deben de saber en matemática. El asunto es más grave. Cuando nos movemos a sexto grado, que era lo que anteriormente llamábamos la primaria, que ahora es la educación básica, en sexto grado, el 31% no logra el mínimo de lectura que se espera en ese grado. Es decir, que el 70% de los niños y niñas de sexto grado dominicanos no logran saber leer lo que se espera que pueda leer a ese nivel. Y en matemática, solo el 17% en sexto grado alcanza el mínimo. Es decir, que más del 80% de los niños y niñas dominicanas en sexto grado no tienen las capacidades matemáticas que se esperan. Y estamos hablando que esto resulta después de 10 años de un 4%. Yo creo que todo el que ha tenido que ver con el 4%, todo el que ha gastado aunque sea un centavo, tiene que dar cuenta a esta sociedad
del derroche de dinero y, como dice el actual ministro, de esa tiradera de dinero al zafacón para tener resultados como estos. Es una pena que la educación dominicana esté camino de la total nulidad, de que vamos a tener generaciones por delante que no van a saber ni leer ni escribir, ni tener razonamiento matemático. Y ahí se juega la patria, no en Haití, ahí se juega la patria. ¿Por qué? Porque una población de esa naturaleza no solamente es incapaz de ser más productiva económicamente, sino que al mismo tiempo es más manipulable, especialmente para los actores políticos tradicionales, incluyendo aquellos que nos llaman a tanto patriotismo, que prefieren una población analfabeta, una población sin dos dedos de frente para poderlas manipular, ya sea en procesos electorales o en procesos como lo que estamos viviendo a nivel social. Esto es grave. La patria se juega en esto, no es en el oeste, es aquí que se juega la patria. Bueno, David, ciertamente seguimos con algunas situaciones más. Ese expediente, quisiera, por favor, en la página 16, vamos a ir mirando algunos detalles así rápidamente, señor director. Vemos aquí, ahí comenzamos a mirar la acusación del caso Antipulpo que ha sido presentada por el Ministerio Público. Yo simplemente ahora vamos a presentar, y no nos vamos a ir al principio porque no me gusta difundir los números de cédula ni las direcciones de las personas. Me parece que eso no está regulado así en el país, pero muchas veces la gente se le va y lo publica, pero a mí me parece eso tan irrazonable, no importa que sea acusado. El caso es que según esta acusación, como ustedes ven, vamos a ir mirando, varias empresas aparecen como querellantes, empresas estatales aparecen como querellantes en este proceso. Nos vamos, señor director, a la página 20, vaya a la página 20 donde le muestro el detalle que le estaba diciendo respecto. El segundo párrafo ahí, la ciudadana Lucía Medina Sánchez en la actualidad bajo investigación. Es ahí donde el Ministerio Público está diciendo que se encuentra bajo investigación la hermana del expresidente de la República, Danilo Medina. Ella se desempeñaba como diputada de la República Dominicana por la provincia de San Juan, precandidata a senadora por la misma demarcación y presidenta de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan, FUMUDESJU. Anteriormente, Asociación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, una ONG que obtuvo por distracciones de fondos disfrazados de donaciones, dice el Ministerio Público, la suma de 78.110.000 pesos, recursos que en su mayoría eran utilizados en beneficios personales y financiamiento ilícito de sus diferentes campañas electorales, en lo que asegura el Ministerio Público. Hay que decir que aunque Lucía Medina había sido mencionada y había sido mencionada su institución, no figuraba como investigada. Esta condición de investigada es ahora, es relevante. Recordemos que por este caso están bajo medidas de coerción 2 hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina. Ella sería la tercera hermana del expresidente que figura en este expediente. Más adelante, ahora cuando regresemos de la pausa, señor director, vamos a tener otros detalles de esta acusación que, como les digo, algunos abogados incluso ya han compartido. Uno en particular lo ha compartido incluso en su cuenta de Twitter, está de acceso libre, y ayer, por circunstancias que no tengo muy claras, no se transmitió la audiencia donde comenzó la lectura de la acusación. Eso es fundamental, o sea, la gente tiene que saber lo que está pasando. Esto, la medida de coerción, recordemos, fueron transmitidas en vivo, pero ahora no se transmitió. Esa audiencia del caso Antipulpo, sí tenemos algunas imágenes de la audiencia del caso Antipulpo, pero son, digamos, que la salida, lo que pasó después, lo que se dijo, pero no en sí mismo no de la todo el audiencia documento, en sí. de la audiencia, sí, de la audiencia en sí. Hay otros detalles de informaciones previas, Indira, a esta hora de la mañana, por supuesto. Teníamos las imágenes del caso Antipulpo que hace poco veíamos. Sí, vimos eso hace poco. Sí. Yo quería decir también, como parte de las informaciones previas, ayer compartí un tuit bien tardecito en la noche en el grupo, el tuit que emitió José Horacio con respecto a una especie de avance de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, una ley
que, como hemos visto en diversas entrevistas aquí y también pronunciamientos de diferentes actores, es muy importante para, primero, la organización de nuestro territorio y también hablando sobre el tema de cambio climático y demás, tiene mucha relevancia en cómo se ordene nuestro territorio. Por ejemplo, ayer yo vi unas declaraciones de unos agricultores de Constanza que decían que en Constanza hay terrenos que son terrenos que se deberían de dedicar puramente a la agricultura y que lamentablemente hay muchas construcciones de edificios y demás. Entonces, si hablamos de Constanza, que produce el 85% de los vegetales y frutas que consume el país, y si pensamos en que el territorio allá, lamentablemente hay casas y edificios, esa mano de obra gris que está funcionando ahí, vemos cuál es la importancia de una ley de ordenamiento y desarrollo territorial. Ahí también tiene que ver mucho el tema de los ríos, de todo lo relacionado a la naturaleza y a cómo se conserve. Entonces es importante que exista una especie de avance en cuanto a esta ley de ordenamiento y desarrollo territorial. Él lo publicaba con una fotografía. Sí, él lo publicaba con una fotografía, y esta situación también no solamente se da en Constanza, sino que a nivel nacional, por ejemplo, en Moca, que también tiene una agricultura importante en San Francisco de Macorís, hay mucha construcción de edificios y casas en espacios que se deberían de reservar a la agricultura. Y bueno, el ordenamiento territorial, incluso en la ciudad, que estamos hablando de parquearse bien, está creciendo muchísimo la ciudad, nuevos edificios, y uno se pregunta cuál es el orden. Aquí hay algunos sectores, varios que tienen, por ejemplo, límites de niveles de altura, y luego se violenta, hay de todo. El otro día estaba hablando yo con unos abogados que llevan casos de gestión inmobiliaria y demás, bueno, y ese es todo un mundo que hay que mirar. Hay un desorden Pero bueno, grande. Pasamos de este tema porque el accidente de Bávaro, que había dejado 3 víctimas, ayer se sumaba la 4ª víctima, lamentablemente. Ahí tienen ustedes ese vehículo que tenía las gomas lisas, como una vejiga, y da la vuelta de manera muy violenta. Algunos dicen que fue que hubo un obstáculo delante de sus compañeros, no se aprecia en esta imagen. De todas maneras, la velocidad que él llevaba era determinante. Me llama la atención el hecho de que sus compañeros hayan dicho que ellos, una defensa de que todo estuvo bien. Un hombre que dicen que tenía consumo de cocaína. La verdad es que uno de los problemas graves del transporte organizado, del transporte turístico, del transporte en la ciudad, de las guaguas, de carga, es la impunidad de los sistemas organizados. Yo ayer los veía y dije, eso es un monumento a la impunidad que siempre han tenido. En vez de decirle, pedimos perdón a la familia de estos 3 muertos, a la hora que dieron la entrevista, anoche era un cuarto. Un ciudadano argentino de 37 años de edad que se sumó a la lista lamentable de fallecidos, y quedan 3 personas en cuidados intensivos. Yo entiendo que en este caso quizás podrían decir, cuando Hugo Veras dice, que me hubiese gustado ver el video de él diciéndolo, porque yo creo que él tuvo que tener alguna declaración atenuante a seguida. Cuando él dice, no van a manejar jamás, esa no es una función administrativa, o sea, ningún estamento estatal puede decir, no harás eso jamás, eso se lleva ante un juez. Él podría decir, bueno, nosotros vamos a procurar que ese señor jamás tome un guía, vamos a agotar los recursos legales pertinentes. Yo por eso no me atrevo a hacer la declaración con la firmeza de quien vio la grabación de él, porque yo me imagino que él debió tener algún atenuante en el poder que tiene en ese sentido. Eso usted podría decirlo. La otra cosa es el Ministerio Público, que ha dicho que ese es un caso complejo. ¿Cuál es la complejidad de ese caso? Eso es una cosa, dice 1 año de prisión por un caso complejo. Bueno, no sé, quizás ellos saben más que uno algunas cosas que estén viendo ahí, pero eso es un accidente de una empresa que tiene un vehículo que está claro, con todas las señas y señales. O sea, complejo es el caso Antipulpo, que está presentando 3.400 y pico de páginas. Entonces, pero al margen de eso, que usted puede decir, mira, esto como que ahí está un punto exagerado, evidentemente el transporte de pasajeros aquí en todas partes hay que regularlo. Entonces, cuando salen esta gente, que es como si fuera una estructura mafiosa, porque es la mafia la que actúa de ese modo, dice, no le topes a ese, a pesar de lo que hizo, porque si no, yo entrego mi licencia. Sí, y habla con la boca grandísima, que tú dices, Dios, pero ¿cómo esa gente tiene esa voz tan dura? Deberían hablar un chisme más bajito si acaban de tener un accidente en las circunstancias en las que la tienen.
O sea, ¿cómo es posible con la velocidad, con el examen médico y todo? Tú puedes decir, bueno, nosotros lamentamos la situación de ese compañero, lo vamos a acompañar porque dicen que ruin es la candela que no guarda su ceniza y esa ceniza de ustedes también. Entonces la guardan. Dice, sí, nosotros vamos a estar acompañándole, pero nosotros vamos a entregar la licencia. Y realmente yo quiero saber qué es lo que piensan ellos. Si esto fue un accidente no más, sí, fue un accidente. Nadie sale de su casa a matar, pero cuando alguien sale bajo los efectos, que dice el Ministerio Público, que no lo digo yo, que no lo sé, que dice que estaba bajo efectos de narcóticos, sí. Cuando está la velocidad testificada por los mismos pasajeros de ese autobús turístico, cuando están las imágenes, entonces ya, ¿qué tenemos que hacer? ¿Un cumpleaños por eso? La verdad es que a uno le sorprende ese tipo de actitudes. Sí. Edith, hay dos cosas que hay que tener bien claro. Primero, el comportamiento de muchos de los sindicatos acá, especialmente de transporte, son claramente sindicatos mafiosos. Operan como mafia y tratan de quebrar el orden estatal para que se impongan sus intereses. Precisamente en esa zona fue que ocurrió hace unos meses el famoso caso de los taxis, que había una guerra entre los Uber sí. y los taxis turísticos. Señores, la industria turística se puede ir a pique fácilmente. Recuérdense lo que pasó con Puerto Plata. Basta con que estas mafias comiencen a imponer reglas que resulten onerosos para el turismo y se acabó el turismo en la zona este. No nos perdamos. Entonces, es necesario quebrar ese tipo de mafia. Los sindicatos son legítimos, pero tienen que acogerse a las leyes. El segundo aspecto que yo quería destacar, y se lo decía a mis compañeros creo que el mismo fin de semana, ¿saben cuánto cuesta eso de lo que se ha gastado en promoción turística? Son muchos millones de dólares, es decir, todo lo que hemos gastado en promoción turística, no sé cuánto, se va a pique del momento que ocurre un incidente así. Y ojo, no solamente es en Argentina que se está batiendo ese tema, sino que otros destinos turísticos, por supuesto que no son tontos, comienzan a destacar ese tipo de cosas para ir menoscabando el éxito que se está teniendo en turismo. Entonces, eso hay que prestarle mucha atención. Sí, entonces, bueno, uno aquí hay que tener, tiene que tener una entrada del Estado, una participación que siempre se ha mantenido al margen para no encontrarse líos, pero si llegado el momento debe entregar la licencia, bueno, pues que se prepare el Estado. Pero habrá que tener una regulación porque esto pasó y eso se va a judicializar. ¿Qué van a hacer? El juez debe... Ahora, yo entiendo que esa es una decisión que debe pasar por el sedazo judicial. Las autoridades en la función administrativa no les compete de forma directa. Correcto. Pueden procurarlo y deben procurarlo ante la instancia judicial. Y pasando a otro tema, sí, solo que rapidito, uno se consterna de las imágenes que nos están llegando desde Ucrania, evidentemente. Pienso que el mundo ha avanzado tanto en tantísimas cosas, en tantas tecnologías y no hemos sido capaces de desterrar imágenes como las que la guerra provee. La guerra es tan cruel y tan dura. Anoche un periodista que está en esa zona decía que casi el 70% de Ucrania está ahora mismo con apagón total. Sí. Se están atacando las fuentes de energía eléctrica, el frío, el hambre, la situación que vive ese país. Perdón, ese fue el estallido del puente que habría ahorita. Del puente de Crimea. Rusia considera que ese es su territorio. Entonces dice, es un ataque a nuestro territorio. Esa es una parte que pertenecía evidentemente a Ucrania, y después de eso vinieron los ataques que el mundo ha contemplado con asombro en el día de ayer, que es una guerra que está transmitida prácticamente en tiempo real. Y bueno, les avisamos que hoy vamos a tener dos conversaciones que ustedes no se pueden perder. Tendremos aquí al ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal. Jaime David Fernández Mirabal viene, hablaremos de política, hablaremos del proceso que vive el Partido de la Liberación Dominicana, que está en un momento clave de su historia futura. Él es un integrante del comité político, ha sido un alto dirigente por muchos años, así que estará aquí Jaime David Fernández Mirabal. También vamos a tener una segunda conversación, está con Federico Cuello. Federico Cuello es embajador dominicano en Corea. Con él hablamos sobre la primera semana dominicana en Corea y otros temas, así que... Corea, que están pendientes ahora los jóvenes de Corea. Los del K-pop. Sí, los jóvenes están, que los Corea y esto, Corea.
Entonces sí, yo los veo, y las chicas, Corea, y los coreanos y las coreanas. Entonces vamos a hablar de Corea. Tenemos mucho más esta mañana. Cuando regresemos tenemos los detalles de esa acusación que ha presentado el Ministerio Público ante el juzgado que comienza a conocer el juicio contra los imputados del caso Antipulpo. Así que ya pasada la medida de coerción, este es el juicio que dirá si hay motivos suficientes para seguir con el proceso o no. Haremos una pausa y cuando regresemos estamos con eso. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.